FM Estéreo, la verdadera alternativa de la radio. Estás donde debes estar. Somos Laud. Ocho de la mañana con 17 minutos y hoy tenemos una invitada muy especial porque el día de ayer se celebró el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Este día es implementado por la UNESCO y ONU Mujeres en colaboración también con instituciones y socios de la sociedad civil con el propósito pues de promover a las mujeres y por supuesto también a las niñas en la ciencia. Por esta razón nos acompaña el día de hoy Luz Alejandra Santamaría. Ella es docente, egresada muy orgullosa de nuestra Universidad Distrital, licenciada en Biología, magíster en Educación en Tecnología y también especialista en Educación y Gestión Ambiental. Profesora Luz Alejandra, muy buenos días, bienvenida a la Muy UDESTEREO. buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo amanecieron? Encantada de estar en este programa con ustedes, compartiendo un poquito de lo que se hace en un aula de clase. Claro que sí, nosotros pues estamos muy agradecidos que haya podido atender esta invitación para hablar primero sobre la importancia de este día y ya más adelante estaremos hablando sobre esta importante conferencia que usted también va a estar realizando el día de hoy. Comencemos hablando, profesora, sobre la importancia de este día. Bueno, el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia es relevante porque resulta que con este día se trata de incentivar el interés de las mujeres por ingresar en campos que normalmente se piensa han sido dominados por los hombres. Entonces ahí estaríamos hablando un poco de brecha de género. Estaríamos hablando de promover dentro de los estudiantes el desarrollo de esas competencias STEM. Para las personas que no saben qué es el STEM, es un enfoque, hay mucha gente que lo toma como un enfoque y otras personas lo toman como una metodología, donde se integran áreas del conocimiento como la ciencia, la tecnología, ingeniería, matemáticas. En algunas partes incluyen las humanidades y en otras partes se incluye el arte. Entonces, a través de este enfoque, uno lo que pretende es promover esas competencias del siglo XXI. Entonces, me imagino que muchos han escuchado hablar mucho de incentivar el pensamiento crítico, el análisis, la resolución de problemas, competencias argumentativas, que un estudiante tenga la capacidad de enfrentarse a un auditorio y no le dé miedo, como que esté muy tranquilo, como que lo que piensa socializar lo haga con toda la tranquilidad y con la mayor calma del caso. Entonces, pues las mujeres venimos escalando posiciones o adquiriendo o también ocupando lugares importantes dentro de la política, la ciencia y una cantidad de espacios, lo cual pues ha ido como mejorando. Entonces la idea es que el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia promueva que culturalmente dejemos de pensar que algunos oficios son específicamente ideados o creados para los hombres, sino que las mujeres también podemos coger un cautín, podemos utilizar una soldadura, un taladro, ese tipo de cosas. Gracias, profe. Cuéntenos qué ha sido lo más difícil para usted en la carrera como docente, teniendo en cuenta lo que nos acaba de decir, que hay personas o en la sociedad se ve que una mujer no puede entrar en ese campo. Sí, eso es muy cierto. De hecho, en mi labor como docente, en mi rol como docente, me he enfrentado con ingenieros. Fue una experiencia en un sitio X, donde el coordinador era un hombre y él resaltaba muchísimo el trabajo de mis compañeros, los ingenieros, el ingeniero de sistemas, el ingeniero industrial, pero como yo era la licenciada, entonces siempre estuve un poco como invisibilizada, pero los resultados de los estudiantes que trabajaban o que estaban dentro de mis grupos fueron los más representativos, y al final fue como agachar un poco la cabeza y reconocer, oiga, la licenciada tiene unas herramientas pedagógicas que le permiten hacer algunas cosas que no pudieron hacer los ingenieros. Ese fue como el primer choque, y fue como encontrarme con ese mismo yo y decirme,
yo soy muy capaz, soy muy buena en lo que hago, entonces voy a seguirle apuntando a lo que estoy haciendo. Y pues como comentaba hace un rato, también en un centro de interés relacionado con robótica, inicialmente llegaron como 60 estudiantes, y cuando les comenté que yo era la docente que los iba a acompañar, el grupo se redujo como a unos 35 niños y solamente 2 niñas asistían. Entonces ahí claramente se ve esa brecha de género, incluso desde cuando somos niños, cuando estamos muy pequeños, entre los 12 a los 16 años, culturalmente venimos pensando que hay unos determinados oficios o profesiones específicos para hombres y otros específicos para mujeres. Claro, y a propósito, digamos, de esta brecha de género, que de cierta manera pues está como un poco limitada, ¿no? Que las mujeres, como usted bien lo mencionaba, no pueden o no lograrían alcanzar lo mismo que ellos. ¿De qué manera, digamos, cerrar estas brechas, ¿no? Porque es importante cerrarlas y quitar como esos mitos que hay, que la ciencia, la tecnología solamente es para los hombres, y así poder alcanzar esa paridad. Pues de hecho podemos utilizar el ejemplo de Diana Trujillo, sí. Una colombiana, caleña, se va de nuestro país más o menos a los 16 años, estudia allá con una cantidad de dificultades para estudiar en Estados Unidos, y finalmente ahorita ella es la mujer, primero estuvo liderando el programa de Perseverance, de exploración a Marte, y ahorita es la directora de vuelo, y pues es sentirnos orgullosos de esos logros que pueden alcanzar sobre todo una mujer en otro país, en otro idioma. No solamente está Diana Trujillo, está Adriana Ocampo, una barranquillera que también maneja el programa de exploración a Plutón, está Lili Villarreal. Y de hecho, si hablo de las mujeres astrónomas colombianas, pero también hay biólogas, entomólogas, químicas, físicas, está Alexandra Olaya Castro, ella es una licenciada en física de la Universidad Distrital y ahora es, creo que la decana en una universidad en Londres, no tengo claro en qué universidad, pero son mujeres que se han dado cuenta que aquí de pronto en el país es un poco complejo, que hay que pedalearle mucho, insistir y ser muy como incisivo en apuntarle a cargos que inicialmente estaban pensados para hombres. Entonces, claro, ellas son ejemplos de que sí se puede. Lo que yo siento que puede hacer una persona en un aula de clase, sea un ingeniero, un licenciado, un físico, un biólogo, es a través de esa pasión que tiene por su profesión, mostrarla ante el estudiante y mostrarle que la ciencia tiene cosas muy interesantes, que en la vida diaria hay mucha ciencia y que lo podemos explicar de manera divertida. También hay que entender que ya no podemos llegarle a un estudiante con los contenidos de hace 50 años, sino que tenemos que empezar a utilizar herramientas como las TICs dentro del aula para incentivarlos, y las niñas son muy receptivas a ese tipo de nuevas actividades, de nuevas oportunidades de apoyar. De hecho, uno puede encontrar dentro de un grupo de estudiantes niñas muy buenas en matemáticas, y eso le genera un conflicto emocional a los niños, porque no pueden creer que cómo así que la niña es mejor que yo en matemáticas y yo soy el hombre. Y de hecho lo viví en un club STEM, en donde las niñas eran las que hacían los cálculos y los chicos eran los que diseñaban o construían las estructuras. Entonces como que ahí había una inversión en los roles. Claro, y profesora, ahí digamos podríamos hablar también sobre esos datos, esas cifras también, ¿no? Mencionaba usted también hace un momento el campo STEAM, ¿no? Que se considera de cierta manera fundamental para la economía, y que hay países ya subdesarrollados, ¿no? Que uno creería también que ya las mujeres han incursionado, pues, o han pisado fuerte en este campo, pero independientemente también de su nivel y su desarrollo, no se ha logrado esa igualdad de género en STEAM. Sí, es muy difícil. Es que de hecho solamente si nos remitimos a los premios Nobel,
son 2 mujeres, o sea, la más relevante cuando uno le pregunta a alguien, ¿qué mujer se ha ganado un premio Nobel? Entonces inmediatamente acuden al ejemplo de Marie Curie, que fue premio Nobel en química y en física, y es como uno de los referentes de mujeres científicas. Siempre se piensa en ella, pero si uno, y el año pasado que una médico también ganó premio Nobel. Entonces el enfoque STEM lo que nos permite es como, bueno, listo, vamos a integrar estas 5 áreas del conocimiento para promover esas competencias. Es decir que, y bueno, yo siento que el enfoque STEAM siempre se ha trabajado acá en Colombia, pero no tenía ese nombre. De hecho, uno puede buscar experiencias sistematizadas de algún docente, porque ese es otro problema. Desde los docentes no se sistematizan las experiencias, no se cuenta lo que se está haciendo en el aula, entonces no hay como un amplio background donde uno pueda ir y revisar y a ver qué han hecho estos docentes, no. O sea, el docente tiene que empezar a publicar para que la gente se motive de pronto a replicar o a hacerle modificaciones a algunas propuestas que manejen ese enfoque STEM. Cuando yo manejo ese enfoque STEM puedo generar en los estudiantes una motivación intrínseca, es esa motivación que viene del propio ser, y la motivación que genera un docente es la motivación extrínseca. Entonces cuando esas dos motivaciones se unen, ahí es cuando se potencializa un proyecto en STEM. Digamos, los niños que tuvimos en ese centro de interés STEM tenían acceso a protoboards, a arduinos, a programar en diferentes lenguajes de programación, valga la redundancia, como Scratch, como Arduino, como Emblock, y uno notaba esa emoción al crear un videojuego, un carrito que se mueva, el baloncito que rebote aquí, yo lo recojo a este lado. Eso genera mucho interés de parte de los estudiantes, y es muy difícil, o sea, mientras sigamos pensando que hay roles para las mujeres y roles para los hombres, va a ser complicado que las niñas empiecen a interesarse. Entonces, uno de esos principales objetivos del enfoque STEM es movilizar ese potencial que pueden tener las niñas y dirigirlo hacia otros campos. Es decir, que las niñas dejen de pensar que no, solo pueden estudiar medicina, enfermería, auxiliar de enfermería, psicología o trabajo social, que son unos roles cuidadores que nos han impuesto desde hace mucho tiempo, y que se den cuenta que, bueno, listo, yo puedo estudiar física, puedo estudiar química, puedo ser ingeniera, puedo ser astronauta. De hecho, aquí en Colombia contamos con Giovanna Ramírez, es una chica que es considerada la primera astronauta análoga, pues porque ella ha participado de unas actividades inmersivas que le permiten vivenciar qué sentiría ella viviendo, no sé, en la estación espacial, por decir algo. Entonces, esas mujeres que han ido convirtiéndose en hitos y dando los primeros pasos para referenciar en un determinado campo, son las que debemos resaltar para que las niñas se den cuenta que sí es posible ocupar un cargo bien importante. De hecho, esto es algo anecdótico. En el colegio, yo el año pasado estaba trabajando en un colegio distrital, en el San Agustín, y yo me acuerdo que cuando yo me presenté frente a las niñas, les dije como a los estudiantes, ¿no? El grupo en general, entonces mixto, cuando me presenté les dije como, mucho gusto, soy fulanita de tal, y el año pasado trabajé enseñando robótica. Solo mencioné eso. Yo pedí un trabajo final, un proyecto que era un sistema solar de bolsillo. Las niñas, 2 niñas especialmente, me llevaron una caja donde tenían un sistema solar construido, pero tenía movimiento, porque les mostré un video donde se veía ese movimiento de los planetas alrededor del Sol a través del universo. Y claro, eso es algo como en elipse. Entonces fue muy chévere ver que las niñas el Sol lo representaron con un bombillito que tenía interruptor, o sea, niñas que nunca habían tenido contacto con la robótica se motivaron y presentaron unos de los mejores proyectos. Entonces
desde el aula yo puedo empezar a trabajar ese enfoque STEM y promover el interés por esas profesiones STEM, porque de hecho las niñas ya no van a estudiar para ser abogado o médico, sino, no sé, especialistas en Big Data, en minería de datos, ese tipo de cosas, porque esas son las profesiones que vienen para el futuro. Claro, y además que también hay un programa muy interesante que se llama Ella es astronauta. Ese es un programa muy chévere porque también reúne o convoca a niñas de diferentes regiones del país. Sí, el de Nadia, es un programa manejado por Nadia Sánchez. Es muy interesante porque ahí también se rompen esas brechas de estrato social. Es muy bonito porque han llevado niñas de Soacha, niñas de Tumaco, o sea, de muchas partes del país. Y si yo me remito a las experiencias que he tenido, porque yo no solamente he trabajado desde lo formal, sino desde lo informal. El año pasado tuve la oportunidad de participar en los clubes de ciencia entre Fundación Cientelab y MinCiencias. Y fue una cosa muy, muy chévere porque fue ir a Tumaco a trabajar con niñas víctimas del conflicto armado, niñas que en su vida habían visto una protoboard, que no sabían que era un Arduino, niñas que no habían cogido nunca un cautín, ese tipo de cosas, y con ellas construir brazos hidráulicos, brazos mecánicos, carritos mecánicos y luego extrapolarlo a carros ya robóticos, donde usábamos servomotores, motores DC. No, eso fue la locura. Y de pronto lo que uno se lleva con el uso, el empleo de este enfoque STEM dentro del aula es frases como: fue la mejor clase de robótica, profe, yo nunca había cogido un cautín, ahora voy a arreglar mi secador si se me daña, profe, puedo arreglar la nevera, cosas así como que uno dice, wow, y son frases que los niños las pueden decir así, de manera espontánea, pero a uno como docente como que, wow, o sea, lo logramos, lo estamos haciendo bien desde que se generen ese tipo de comentarios. Y es muy, muy lindo. A mí me parece que o sea, que la gente debería, bueno, es mi ideal, ¿no? Como prestar todo ese conocimiento que uno tiene y acercarlo a los chicos que están en otros territorios. Es muy difícil ver, tuve una experiencia en una reserva campesina que se llama la Perla Amazónica, eso queda como a 300 metros de la frontera con Ecuador. Allá me invitaron a hacer astronomía. Yo compré telescopio porque yo no tenía telescopio en esa época y lo llevé y lo estrené con ellos. Y eran muchas cosas contradictorias, ¿no? Hice un taller de cohetería hidráulica con las niñas de allá y una de las mamás, claro, el cohete lo arman con botellitas de plástico, no sé qué, y se propulsa Kansat, con agua. creo que se llama Kansat, ¿no? No, cuando- eso era una reserva, ¿Sí? ellos no eran propiamente indígenas, pero sí eran de una comunidad, pero no son Kansat, esos son los del Putumayo. No, pero a lo que me refiero es el prototipo que empiezan a generar. ¿Un No, pues Kansat o algo así? es un cohete hidráulico, entonces se propulsa con agua. Y fue muy chistoso porque los chicos y las niñas construyeron sus cohetes con sus alerones, o sea, la idea que tiene uno en su cabeza general de qué es un cohete y cómo se propulsa. Y no podían creer lo que se moviera con agua. Entonces fue muy interesante. Pues de hecho a mí como que me generó conflicto el comentario de una mamá en medio de lo que es ella. Llegué y le dice a la niña, no, eso no es una actividad para usted, eso es para los niños. Y yo la volteé a mirar como, no señora, venga usted también y lance su cohete. Y ver los niños como, claro, cuando lanzaban el cohete y que se movía 20, 30 metros, la emoción, el asombro, como no lo puedo creer, yo hice que eso se moviera. Entonces es muy importante. Y aparte de eso, yo siento que es muy importante llevar este tipo de actividades a las cuales tienen acceso los chicos acá en Bogotá, porque digamos los niños allá no tienen internet. A mí otra cosa que me generó mucho conflicto fue que yo ofrecí una charla esa noche porque hubo un halo lunar, entonces claro, telescopio ubicado mirando hacia la luna, aprovechemos el halo lunar y explicamos qué pasa ahí en cuanto a fenómenos físicos. Y en un momento mucha gente, cuando les dije, ¿ustedes saben cuándo llegó el hombre a la luna? Nadie sabía.
no tenían ni idea. De hecho, las señoras me decían, yo no sabía que el hombre ya había llegado sí, en el 69, mi señora, no tenían ni idea. Entonces yo digo, Dios mío, no es justo que tantas cosas tan chéveres que hay por enseñar y hacerlo con emoción, con alegría, este tipo de territorios no lo tenga. Sorprende, y es cierto, uno no cree que en pleno siglo XXI pues las personas desconozcan, digamos, estos temas, pero es de lógica porque no ha llegado allí. Hay muchas regiones del país, muchísimas, que no tienen luz siquiera, y pues internet menos. Ahí, profesora, entonces, ¿qué hacer? O me imagino que el reto grande de ustedes también como docentes en estas temas, en el enfoque STEAM, es lograr, porque digamos, las chicas, las mujeres se emocionan cuando llega la profe y dice, sí, yo lo puedo hacer. Pero bueno, terminó la clase, cambiaron de grado, se fueron para otro colegio o se graduaron. ¿Cómo hacer para que no se pierda ese impulso, esa alegría de que ellas digan, bueno, ya se acabó la emoción del momento, bueno, ahora sí vamos a trabajar cuando ya no esté aquí con ustedes acompañándolas como profesora, entonces ustedes, ¿qué van a hacer cuando ya estén solitas allá en el mundo y empiecen a encontrar dificultades? Porque ahí está. Digamos, ellas de pronto algunas pasará eso, que se emocionan, pero cuando ya de pronto están en el mundo no falta que el que le diga, usted no nació para esto, o la misma familia le diga, mija, póngase a trabajar en algo que sí le dé plata, o bueno, es que eso es lo más como normal, los inconvenientes que encontramos las mujeres cuando quizás incursionamos en temas, como usted bien lo dice, profesora, dominados por hombres. Yo siento que dentro de esa labor docente está empoderar a la estudiante. Yo sé que la palabra empoderar está muy de moda, pero es convertirse como una especie de influencer y motivarlos. Es decirles, tú puedes, tú eres valiosa, tú lo puedes lograr. Y siento que dentro de mi labor como docente yo he podido lograr eso y ha sido siempre como insistiéndole, no, porque hay niñas que se frustran, lloran, como no puedo, sí puedes, inténtalo otra vez, con calma. Siento que también hay que preocuparse por la educación de esas emociones, preocuparse por el ser humano y hacer acompañamiento. Yo sé que muchas veces uno participa de proyectos donde se terminan en 6-4 meses, ¿sí? Pero yo, desde mi labor, desde mi rol como docente, yo he venido acompañando varias de las niñas que participaron en un proyecto que se llamaba Chicas STEAM, que esto era un convenio entre Corporación Maloca y Mintic. Esas niñas recibieron un kit, inicialmente eso fue como un proyecto, un prototipo, y yo participé de ese prototipo y le hice acompañamiento, voy a mencionar algunas de las niñas, a Laura Triviño, a Daniela Barragán, a Jimena Mateus, a Sofía Ramos, y son niñas con las que sigo hablando, y ellas ya no me ven como su profe, sino como su amiga, como el ejemplo, como esta vieja pudo, yo también pudo. De hecho, Laura es una niña, ella es un dulce, es una niña que se graduó el año del pasado del colegio con mejor estudiante, mejor ICFES, o sea, la mejor es ella. Y me escribió un día como, Alejita, es que me voy a inscribir en un programa de inmersión en la Universidad Nacional, ¿tú qué opinas? Y yo, hágale, con todos los poderes, de una, sin mente, fue lo que yo le respondí. Y empezó a estudiar, hizo un semestre en la Nacional con ingenieros de sistemas. Me dijo, yo amo las matemáticas, me decía Laura. Y ella después ya la llamé este año y bueno, ¿y cómo vas con la ingeniería? ¿Ya terminaste el colegio? ¿Ya empezaste? ¿En qué semestre quedaste? Me dijo, no, Alejita, me gané una beca y estoy estudiando en la Universidad del Rosario una carrera relacionada con matemáticas, no tengo claro. Claro, lo que ella amaba de sus matemáticas ahora lo está estudiando. Sofía Ramos, una niña que, esa niña es súper especial para mí porque ella llegó inicialmente a las chicas STEAM así como, no, pero estas viejas están hablando de matemáticas, de ciencia, de ingeniería y yo soy artista. Al final ellas tenían que entregar un proyecto y la niña nos sorprendió con cómo era buena diseñando, entonces mostró un video donde representó a cada una de las niñas que era su compañera de chicas STEAM y
a las mediadoras, a las formadoras, a Andrea, que no me acuerdo cómo se llama esta nena, bueno, mi compañera, y yo, nos representó también, pero entonces yo era así como la peleona, la que llegaba a defender a las chicas, hizo todo un corto. O sea, y wow, eso fue maravilloso. Y si hablo de otras niñas, puedo hablar de Salomé Roncancio, de Jimena. Son niñas que estaban muy movidas como por la educación, desde la educación ambiental, formarse desde esos aspectos. Y decían, no, y ellas tenían un proyecto que se llamaba Démosle una garra al mundo. Y era como ser voluntarias en una fundación, ir a cuidar perritos, bañarlos, rescatarlos, llevarlos al veterinario. Ese fue el primer proyecto que yo recibí de Chicas STEAM y es el que siempre como resalto, porque a mí me genera mucha alegría ver que esas niñas que tuve virtualmente, que ese fue otro de los retos de Chicas STEAM, todo fue virtual, allá no nos vimos, no nos abrazamos, nada, y de hecho todavía nos debemos el abrazo con esas niñas. Daniela Barragán, para mí, ella pintaba para astrónoma y finalmente se ganó también una beca en la Universidad del Rosario y está estudiando arquitectura. O sea, entonces yo puedo hablar de que si yo motivo a las niñas, si yo me preocupo por ese ser humano que hay, adicional de compartir conocimiento con ellas, porque también siento que la postura del docente no debe ser soy el más, soy el pro, yo soy el que tiene el conocimiento, no, yo también aprendo de los estudiantes, yo por lo menos no sé jugar Free Fire, no sé jugar nada de esas cosas, y los chicos me enseñaban, venga profe, le enseño un truquito, no sé qué, entonces claro, uno tiene que hablar como el mismo lenguaje con ellos y estar al mismo nivel de ellos, y yo tengo que convertirme en un niño para que mi estudiante se motive y trabaje de la misma manera, lo voy a hacer. Y siento que eso fue lo que pasó con las Chicas STEAM, porque ahí no había brecha de género, ahí no había estratos sociales, desde la niña que estaba en Usmea hasta la niña que estaba en Usaquén. Eso fue una cosa loca, yo me pude disfrazar y nadie se rió porque yo me disfracé, o sea, fue muy lindo ese proyecto y siento que ese fue el motorcito para que yo dijera, no, me quiero convertir en una profe STEM, y si tengo que aprender robótica y tengo que aprender electrónica y tengo que aprender, pues yo aprendo con tal de hacer cosas nuevas dentro del aula. Claro, claro que sí. Y a propósito de ese mismo lenguaje, ¿no?, del que usted está hablando, nuestra universidad distrital, pues cuenta con facultad de ingeniería, también cuenta con una facultad tecnológica, allí también hay ingenieros, y usted va a llevar a cabo una conferencia el día de hoy, Enfoque STEM, una herramienta pedagógica importante para promover el interés en profesionales STEAM. Hablemos un poco de ello y también de esas expectativas, porque seguramente también se va a encontrar allí con muchas mujeres. Sí, la conferencia que se va a ofrecer el día de hoy trata como de esto, como de visibilizar todos estos proyectos y cómo ese enfoque STEM se ha ido maxificando o popularizando dentro de los docentes. Y no solamente se hace lo ejecuta un docente de aula, no sé, de educación media, sino hay muchos docentes en educación superior que también están utilizando o acudiendo a este tipo de enfoque, porque con un proyecto yo puedo abordar esas 4 áreas del conocimiento en una asignatura específica. Entonces yo puedo hacer cálculos, digamos, estoy construyendo un puente, en el puente debo hacer unos cálculos, entonces ahí estoy involucrando la matemática. Cuando ya estoy construyendo el puentecito, así sea un prototipo, estoy incluyendo la ingeniería. Cuando le coloco movimiento a ese puente, entonces ya estoy involucrando hablé de ingeniería, la tecnología, y la ciencia está en el momento en el que yo coloco un problema de la vida real para darle una solución. Es que el STEM lo que promueve es eso, que yo adquiera competencias para resolver problemas de la vida real. Entonces, no sé, una inundación y 2 municipios quedaron separados, ¿cómo hago para resolver los problemas de comunicación? Bueno, un puente, listo, ¿cómo lo construyo? Entonces, claro, en un proyecto de esos yo puedo vincular
muchas, las 4 áreas, incluso si quiero que el puentecito sea rosado, pues entonces incluyo el arte, o como la gente pueda entender ya la cuestión artística, porque no solamente son los colores, sino los performance, bueno, muchas cosas que están involucradas dentro de ese componente artístico. Y los profes que trabajan desde las humanidades, claro, también pueden vincular ese enfoque dentro de su aula de clase. Entonces hoy lo que se va a tratar es como a través de ese recorrido que he tenido como docente, hablar un poco de, bueno, qué es el enfoque y cómo lo diferencio de una metodología y cómo puedo aportar. Y siento que es también como una charla, siento que al final va a ser un poco como motivadora, porque siento que cada persona desde su rol puede aportar. Hay mucha gente que no es licenciado, pero son muy pro, son muy buenos, hacen cosas muy interesantes. Entonces, es como decirle a los estudiantes de la Facultad de Ingeniería, usted también puede, o sea, Sí. motívese, hágalo desde la pasión que usted tiene por su profesión, así se esté iniciando su formación, pero hágalo. Claro, sabemos que también tiene mucha experiencia usted en el campo educativo, profesora, pero digamos, ¿qué expectativas tiene frente pues a volver a la Universidad Distrital ya con esta conferencia? Pues no, yo estoy muy emocionada porque yo he ofrecido charlas, pero siempre ha sido como la charla virtual y como, oye, ¿te interesa? ¿Nos apoyas? ¿Nos colaboras? Y regresar al alma mater, yo amo mi universidad distrital, entonces me siento muy feliz, muy agradecida y muy honrada con el profe Edilberto por haberme hecho esta invitación, pues porque sí, yo he recorrido un camino más o menos de unos 10, 12 años a nivel de aula, pero no pensé que eso ya podría visibilizar frente a los estudiantes de la Facultad de Ingeniería, entonces eso me complace mucho. Y pues yo ya había ofrecido una charla, pero pues, como en 2019, en la Universidad del Tolima, y fue lo mismo, fue enfrentarme a los estudiantes de la licenciatura en educación, en ciencias naturales y educación ambiental. Entonces tengo muchas expectativas, ojalá hagan muchas preguntas y poder hablar ese mismo lenguaje. Entonces estoy como muy feliz, muy encantada. Bueno, y ya para cerrar, profesora, hágale la invitación a toda nuestra comunidad universitaria, especialmente pues de la Facultad de Ingeniería, para que pues participen en esta conferencia que se va a llevar a cabo el día de hoy en Aduanilla de Paiva a las 5 de la tarde. Bueno, entonces hago la invitación a todos los estudiantes, egresados, profesores de la Facultad de Ingeniería para que se conecten o si pueden asistir de manera presencial a la charla que se va a ofrecer el día de hoy y pues que podamos conversar, que sea no sea una conferencia así como un monólogo, sino que podamos conversar un poco sobre las expectativas y las experiencias que cada uno de nosotros pueda tener en ese campo educativo y tratando de llevar la ciencia, de disminuir estas brechas de género y de promover el interés por esas profesiones STEAM. Bueno, pues muchísimas gracias a la profesora Luz Alejandra Santamaría, egresada de nuestra Universidad Distrital en la licenciatura en Biología, quien va a llevar a cabo la conferencia Enfoque STEAM, una herramienta pedagógica importante para promover el interés en profesionales STEAM. A esta hora de la mañana, 8:49, vamos con música. Llega el Canca con ¿Sabes quién soy? Sí, también vamos a escuchar algo de Aterciopelados, Más allá de la ventana. 2 canciones, esto es Revista de la Mañana. Amiguito, ¿cómo estás? Que me he acordado de ti. Un abrazo muy grande, Juan. Espero que podamos